Buenos días, hermanos. Hemos estado estudiando durante un tiempo el libro de Ruth y hoy llegamos a nuestro quinto y último mensaje. Finaliza la historia de una manera hermosa. No todos los finales de nuestras historias, de las historias que vivimos en este mundo, tienen un final feliz, pero finaliza el libro de Ruth con una historia feliz. Comienza de una manera dramática, pero termina de una manera hermosa. Yo no puedo ahora hacer un repaso de lo que hemos, siquiera de manera sucinta, de lo que hemos considerado anteriormente, porque no tendría tiempo de ello. A ver si en 2 palabras lo puedo hacer. En el primer capítulo dedicábamos 2 mensajes a ese capítulo. El primer mensaje lo titulábamos De Belén a Moab y narrábamos la manera en que Elimelech, Noemí y Malón y Kelión, sus hijos, por causa del hambre, abandonan Belén y van a los campos de Moab, no solamente para buscar alimentos, sino para quedar un tiempo allí. Y veíamos a través de aquel mensaje que aquello había sido una mala decisión, por diferentes razones que ahora no podemos traer otra vez delante de nosotros. Y aquella mala decisión tuvo consecuencias muy serias. El descenso a Moab implicó desprenderse del pueblo de Dios, salir de Belén, de la casa de pan, y ir a alimentarse de comida que en aquel momento la proporcionaba Moab. Decíamos que Moab no es el lugar idóneo para el pueblo de Dios. Después de aquella mala experiencia, nuestro segundo mensaje, a partir del verso 6 del capítulo 1 y hasta el final, lo dedicábamos a narrar lo que había sido la vuelta, el regreso, lo titulábamos De Moab a Belén, y había un subtítulo que era el arrepentimiento. Noemí, la única persona superviviente de aquella familia, regresa a Belén con arrepentimiento, reconociendo que la única solución posible es una vuelta a Dios en arrepentimiento. Esa ha sido la triste historia de muchas personas que han conocido el Evangelio, que han aceptado al Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Por diversas razones se han apartado de Él, se han apartado de su palabra y de su pueblo. Han vivido experiencias similares a las que vivió Elimelech y su familia, en un lugar donde no les correspondía vivir, pensando que las cosas les irían mejor. Finalmente uno tiene que volver a Dios, darse cuenta de que las algarrobas de este mundo no satisfacen, no traen paz, y la comunión con el pueblo de Dios, tan rica, tan buena para fortalecer nuestra vida espiritual, pues había que recuperarla. Tan solo había un camino, la vuelta a Dios en arrepentimiento, y es lo que hace Noemí de la mano de Ruth. En el segundo capítulo veíamos la necesidad de un pariente redentor para Ruth, porque Ruth no tenía derechos por ser moabita para entrar en el pueblo de Dios, pero veíamos que lo que la ley prohibía, la gracia lo permitía, y estudiábamos con cierto detalle aquel pariente redentor que se encuentran en Belén, que ya estaba antes de que marcharan a Moab. Si hubieran tenido esto en cuenta, probablemente no habrían marchado a Moab. Y también contemplábamos algunos aspectos de la ley y de la gracia. La ley no franqueaba la entrada de Ruth al pueblo de Dios, pero la gracia de Dios abrió la puerta de una manera maravillosa. En el capítulo 3 veíamos la necesidad de un hogar para Ruth. No solamente fue admitida a la comunión con su pueblo, no solamente pudo recuperar por la gracia del pariente redentor los bienes que había perdido, sino que Dios proveyó para ella, mediante el pariente redentor también, un hogar. Y veíamos cuán importante es eso para nosotros. De todo ello íbamos sacando lecciones prácticas para nosotros, porque el libro ese no es simplemente un libro histórico. Os he presentado y hemos estudiado ese libro como
una historia de la redención. Se puede estudiar desde varios enfoques, pero el libro de Ruth es una historia muy clara de nuestra redención. Y hoy llegamos al último capítulo, al desenlace de la historia. ¿Cómo se desenlaza esa historia? Yo iré leyendo algunos textos que irán apareciendo en pantalla, no es necesario que los busquéis. Quiero leer primero en el capítulo 3 y versículo 11 al 14. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú me digas. Son palabras de Booz a Ruth. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa, pues, hasta la mañana. Bueno, dejamos la lectura ahí. También terminábamos nuestro mensaje anterior con el versículo 18 del capítulo 3. Noemí le dice a Ruth, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Y lo que vamos a ver esta mañana es la manera en que ese hombre resuelve el asunto hoy. Y decíamos que en aplicación de esa verdad para nosotros hoy, lo hermoso que ha sido para nosotros contemplar a nuestro pariente redentor, nuestro Señor Jesucristo, que no descansó, no paró hasta que terminó el asunto. ¿Qué asunto? El asunto de nuestra redención. Vino al mundo a salvar a los pecadores, a traernos el mensaje de la gracia de Dios. Mensaje que muchos no quisieron recibir, pero Él insistió. Mensaje frente al cual muchos se burlaron, pero Él insistía predicando. Mensaje que su pueblo, a lo suyo, a los que vino a anunciar, no quisieron escuchar. Sin embargo, muchas personas, muchos gentiles, escucharon ese mensaje y se arrepintieron. Pero Él no paró hasta que consiguió su propósito. ¿Cuál era su propósito? Obtener para nosotros eterna redención. Y gracias a la obra del Calvario, gracias a la cruz de la que hemos cantado hace un momento, tú y yo estamos aquí en esta mañana. Vamos a hacer un repaso de los distintos personajes que aparecen en esta narración y vamos a extraer algunas lecciones prácticas para nosotros, aunque ya hemos ido sacando lecciones en los estudios anteriores, pero vamos a ver cómo se desenlaza esta historia. En favor de Noemí, diremos que ella fue la consecuencia del hambre y la miseria por su estancia en Moab. Ahora, si vuelve, no es solamente en busca de pan, sino en busca de restauración y comunión con Dios y encuentro con Dios. Ella vuelve a tomar en serio las promesas de Dios. No viene solamente en busca de pan, viene a restaurar su comunión con Dios. ¿Qué es lo que te llama la atención de Dios? ¿Por qué buscas a Dios? ¿Por un poco de pan? ¿O buscas a Dios por lo que realmente Él es? Las bendiciones de Dios son inmensas. Si tuviésemos que enumerarlas no pararíamos, pero ninguna bendición de Dios puede valer tanto como Dios mismo. Ninguna bendición que Cristo otorgó, por grande y deliciosa que fuera, valió más que su propia vida ofrecida en sacrificio por nuestros pecados en la cruz. Noemí vuelve a tomar en serio las promesas de Dios. Ruth, ¿qué diremos de Ruth? Dada su procedencia y su condición, solo podía recoger las migajas. Pero Booz, en un acto de gracia, le abre la puerta a la esperanza. En el capítulo 3 y versículo 9 leíamos, entonces Booz le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Literalmente eso quiere decir alguien relacionado por sangre con quienes va a redimir, anticipando de una manera
precisa la necesidad de la encarnación del Hijo de Dios. El autor de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 2 y versículo 14, nos dirá algo muy interesante. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, el Señor Jesucristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Alguien relacionado con sangre, con aquellos a quienes tiene que redimir, debía ser el pariente redentor de Ruth. Y alguien relacionado con sangre, con nosotros, se ha convertido en nuestro pariente redentor. La obra de la redención no pudo haberse llevado a cabo desde la gloria, desde el cielo. Tuvo que llevarse a cabo desde la tierra. El Hijo de Dios tuvo que encarnarse, tuvo que humillarse, tuvo que relacionarse con nosotros. Tomó forma de siervo, hecho semejante a nosotros. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pariente redentor. La redención debía ser por un acto voluntario de gracia. En el libro de Deuteronomio, capítulo 25 y versículo 5 en adelante, pero leeremos solamente el versículo 5, leemos: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. El pariente cercano debía mostrar gracia hacia la viuda. Tenía que mostrar gracia. La redención era por un acto de gracia. Si no hubiese querido redimir, de hecho, el pariente más cercano que tenía más derecho a redimir, no quiso redimir. Luego veremos algo. Pero nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, también ha mostrado toda la gracia del cielo a favor de todos los pecadores. ¿De qué manera? Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y nuevamente la gracia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gracia, gracia, más gracia. No había ningún derecho por nuestra parte para tener que ser redimidos, ni tampoco había ninguna obligación por parte suya de hacerlo. El resumen de la gracia de Dios queda ahí en Juan capítulo 3, verso 16, de tal manera amó Dios al mundo. Creo que no he dado ese texto, pero no hace falta que aparezca en pantalla, lo podríais citar vosotros. Que ha dado a su Hijo unigénito en un acto de gracia tal que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino tenga vida eterna. Ahora leemos en el versículo 4 de Ruth capítulo 4 que Booz asume la responsabilidad de redimir. Le dice al pariente más cercano: a ti corresponde el derecho de redimir, redime tú. Ahora, si tú no lo haces, lo voy a hacer yo. Y para hacer todo de manera transparente, reunió, como era costumbre de entonces, a 10 varones de los ancianos de la ciudad y los trajo a la puerta de la ciudad. Allí se dilucidaban los pleitos y los asuntos importantes se trataban a la puerta de la ciudad. Y Booz, que es un hombre que ama a Dios y su palabra, que conoce bien la ley, pero que quiere hacer todo de manera transparente, convoca a los ancianos para decirles: este hombre
el fulano, cuyo nombre no aparece, es el que tiene derecho a redimir. Si él no redime, lo voy a hacer yo, pero quiero que quede constancia de esto. Y además, la manera de llevarlo a cabo, la manera de sellar ese pacto, hoy pues son firmas notariales, pero hace no muchos años, pues los acuerdos entre caballeros se sellaban con un apretón de manos, y ese apretón de manos pues era tan serio como una firma. Bueno, aún todavía hay gente que practica eso. Pero entonces la costumbre era que para confirmar aquel contrato, aquel pacto, uno quitaba el zapato y se lo daba al otro. Yo no quiero redimir, toma el zapato, te doy a ti el derecho de redención delante de los ancianos de la ciudad, para que quede constancia. Muy bien, había que hacer todo de manera transparente. El Señor Jesucristo con nosotros ha obrado de la misma manera. Romanos capítulo 5, versículo 11. Pero el don, dice el apóstol Pablo, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don por la gracia de un hombre Jesucristo. Y vuelta a la gracia y más gracia, porque es la gracia la que salva. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Abundante gracia para ti. ¿O cómo quedaría el corazón de Ruth cuando iba viendo la manera en que Booz iba tratándola? Gracia, más gracia. Primero le permite recoger espigas detrás de los segadores, lo que sobra. Luego le permite recoger alguna gavilla. Luego la sienta a la mesa a comer con él y con los segadores. Luego consuela su corazón y está preparando un hogar para ella y un matrimonio. ¿Hay mayor gracia que esa? En un principio el pariente cercano dice, yo redimiré. Pero Booz replica, verso 5, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. En otras palabras, para que te cases con ella, tienes que casarte con ella. Y entonces el pariente cercano lo valora y dice, no puedo redimir para mí, no sea que perjudique mi heredad. ¿Por qué dice esto? ¿Qué sentido va a perjudicar su heredad? Lo dice porque si se casara con Ruth, compraría la heredad de la tierra para el heredero de Ruth y no para el suyo. Y no quiero que eso ocurra en mi casa. Y además, porque tendría que proveer, si se casa con Ruth, para Ruth y su familia. Y la pela es la pela. Entonces el hombre valora los pros y los contras y dice, yo podría hacerlo porque además tengo medios, pero no lo voy a hacer porque perjudicaría mi heredad. O cuando trasladamos esto a nuestra redención, a la redención que nuestro Señor Jesucristo obró a nuestro favor, ¿qué podemos decir? ¿No tenía un precio muy elevado que pagar? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque es muy duro tener que pagar un precio por ellos. Porque pagar un precio por ellos implica pagar las deudas de su pecado. Y pagar las deudas de su pecado implica ir a la cruz. Y eso me va a perjudicar sensiblemente. Así que podría haber dicho, Padre, yo he encargado, yo les he dado todo lo que me diste para ellos. Pero ir a la cruz es muy fuerte. Sin embargo, habiendo amado a los suyos como estaban en el mundo, los amó hasta el fin, hasta la consumación. Y el apóstol Pedro nos recordará en su primera epístola, capítulo 1, verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor a vosotros. Ahora, cuando esto ocurre,
Ruth no estaba presente en ese negocio. Cuando se llevó a cabo nuestra redención, tampoco estábamos presentes en ese negocio. Hace más de 2000 años, nuestro bendito Salvador ofreció su vida en la cruz. ¿Te has parado a pensar? Por ti que estás aquí. Por ti. Sí, por cada uno de los que estamos aquí. Hace más de 2000 años, Él tuvo que dilucidar con aquello. Y tuvo que enfrentarse a la violencia de sus acusadores. Aquellos que le decían, si eres el Hijo de Dios, realmente demuestra que tienes poder, desciende de la cruz, creeremos en ti. La provocación del diablo. Él podía haber bajado, pero si Él desciende de la cruz, la deuda de tu pecado seguiría sobre tus espaldas, pero quedó clavado en la cruz. Redimir implicaba pagar unas deudas contraídas y comprometerse a una boda. Y Cristo asume nuestras deudas y se compromete a una boda. Glorioso pariente redentor. Aunque, como he dicho, el Señor no tenía ninguna obligación de redimir. Él podía haber marchado a su gloria sin pasar por la muerte. No tenía ningún derecho a morir. Todo el peso de la ley recaía sobre nosotros. Romanos capítulo 8, verso 3. Nos dirá el apóstol Pablo, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La ley es incapaz de cambiar al hombre. El hombre no quiere ni puede sujetarse a la ley de Dios. Si la ley nos pudiese justificar, tendría que haber pasado por alto nuestra culpabilidad. Pero el autor de la epístola a los Hebreos nos dirá en el capítulo 10 y versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Esto nos lo está poniendo más difícil todavía. De otra manera, cesarían de ofrecerse tales sacrificios, pues los que tributan este culto, si esos sacrificios fuesen eficaces, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero la ley, como aquel fulano tenía que renunciar, si la ley no hubiese renunciado, hubiese perjudicado la gracia de Dios. La ley fue dada para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Si la ley no hubiese renunciado, perjudicaría la gracia de Dios. El fulano tuvo que renunciar para que el pariente cercano pudiera redimir. Pero la ley contra nosotros. ¿Y quién puede plantarse delante de la ley de Dios y decir, yo no merezco esa condenación? La ley no va conmigo, va con otros. Pero mi vida delante de Dios es perfectamente justificada porque Dios sabe cómo yo soy. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Pero hay unos versículos preciosos que van a cambiar el panorama. Romanos capítulo 3 y versículo 21. Es el apóstol Pablo el que está escribiendo ahí y dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, otra vez, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si no tuviésemos más que la ley, si la ley no hubiese renunciado para que la gracia pudiese justificarnos, nosotros estaríamos irremisiblemente condenados. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios en gracia infinita para salvación a todo aquel que cree. Booz
se nos presenta como figura y sombra de nuestro Señor Jesucristo. Booz pagó las deudas con dinero, Cristo con su propia vida. Oh, qué amor despertaría Booz en el corazón de Ruth. Un amor que se entrega. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y lo que es más triste es que a pesar de esa entrega, muchos siguen despreciando hoy la gracia de Dios. Es penoso no tener a un esposo, una esposa que te ame. Pero mucho más penoso es que teniendo el amor incondicional de Dios a tu disposición, lo rechaces. Veamos rápidamente algunos efectos de esa redención. Capítulo 4 de Ruth y versículo 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa. Raquel y Lea fueron dos mujeres que edificaron la casa de Israel. Y señala además a la casa de Tamar. Señala a Fares, que fue el hijo que Tamar dio a luz de Judá. Dios bendiga tu casa como bendijo la casa de Fares. De hecho, Booz es de la descendencia de Fares. Y lo haga a través de la unión con esta mujer. Tamar, la cananita, a través de Judá, entra en el pueblo de Israel para colocar el fundamento del reino de Judá. Y Ruth, a través de Booz, entra en Israel para colocar los cimientos del reino de David. No son casualidades, todo estaba perfectamente atado en los planes de Dios. Ahora esas mujeres llegaron a colocar esos cimientos al poner a la disposición de sus maridos sus cuerpos para ser fecundadas. Así de sencillo. ¿Qué es lo que nos pide a nosotros el Señor? Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, porque ese es vuestro culto racional, vuestro culto razonable. No solamente que pongas tu mirada en las Escrituras, que creas en lo que Dios ha dicho, no solamente que tengas una buena mirada para Dios, sino que pongas tu vida. De la misma manera que esas mujeres pusieron sus cuerpos a la disposición de sus maridos y Dios bendijo esa unión y de esa unión trajo bendición a su pueblo y a nosotros. Dios nos está pidiendo que nuestra entrega a Él implique, que para la redundancia, la entrega de la totalidad de las parcelas de nuestra vida. Entregar el cuerpo al esposo sin reservas, en sumisión y obediencia a la palabra de Dios y a admitir su señorío, porque Él es nuestro Redentor. Ha adquirido nuestras vidas al precio de su sangre y somos suyos, le pertenecemos. Y el apóstol Pablo nos recordará escribiendo a los Corintios, primera epístola, capítulo 6, verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No solamente nuestro espíritu, sino nuestro cuerpo. Y eso implica todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo. ¿Te has dado cuenta que todo lo que eres y lo que tienes, lo tienes por la gracia de Dios? No es que eres una persona muy inteligente que has sido capaz de llegar a altas cotas en tus estudios o en tus estrategias comerciales o en los aspectos en otros aspectos como el deporte o la cultura. No. Todo lo que tienes es producto de la gracia de Dios.
La vida que tienes es un resultado de la gracia de Dios. Si Dios no te hubiese dado esa vida a través de tus padres, tú hoy no estarías aquí. Así que lo primero que debieras hacer es mirar a Dios y decirle: Señor, gracias por la vida. Gracias por la vida que me has dado. Gracias porque lo que soy, aun con todos mis defectos, es una obra tuya, de tu creación. Pero sobre todo gracias por la redención. Lo que el pecado estropeó, la gracia de Dios ha venido a restaurarlo. Y esa gracia es puesta a mi disposición y a tu disposición, con la mira de que vengas a Dios y le digas: no quiero rechazar más tu gracia, Señor. Quiero recibirla. Quiero recibirte en el corazón. Quiero entregarte no solamente mis pensamientos, quiero entregarte mi vida con mi cuerpo, con todo lo que soy. Cuando hay esa entrega de nuestro corazón a Dios, la recompensa de Dios es inimaginable. Y tu voz, versículo 11, seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Booz y Ruth fueron, como sabéis, los bisabuelos de David, aquel hombre conforme al corazón de Dios, y de la descendencia de David vino nuestro Señor Jesucristo, que lejos estaba de la mente de Ruth cuando estaba dilucidando en los campos de Moab si regresaba o no regresaba con su suegra a Belén. Que lejos estaba de ella el pensar que Dios iba a utilizarla como instrumento para que de su vientre viniese aquel futuro pariente redentor para toda la humanidad. Verso 14, las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, porque tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Nuevamente aparece aquí la palabra pariente, que es Goel. Pero, ¿quién es el pariente redentor de Noemí? Cabría esperar que fuese Booz, ¿no? Pues no. El pariente redentor de Noemí será el niño Obed. El niño recién nacido es el nuevo redentor de la familia. La historia nos lleva a contemplar que hay un pariente redentor próximo, cercano, dispuesto a ayudarnos, es decir, dicho de otra manera, a ver que Dios derrama sus bendiciones en el tiempo real para que tú seas feliz aquí. No derramará todo lo que tú quieres, no te bendecirá tanto como tú esperas, pero te va a bendecir suficientemente para que vivas disfrutando de la riqueza suya. Ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Pero hay mucho más de la gracia de Dios para nosotros. Y el pariente redentor de Noemí no es precisamente Booz, sino que es el niño recién nacido. Las manos vacías de Noemí son ahora llenas de la bendición de Dios. Y es que cuando hay un sincero arrepentimiento y una vuelta a Dios, Dios está dispuesto a darnos mucho más de lo que habíamos tenido. Tampoco podía imaginar Noemí en su regreso a Belén que ella tendría en su regazo, en sus rodillas, a aquel niño. Verso 16, tomando Noemí al hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, su tutora, su nodriza. Noemí no recuperó a sus hijos y a su marido, pero tuvo el alto honor de ser la nodriza de un niño que vino a colocar los cimientos de Dios, los cimientos del trono de David. Oh, queridos hermanos, ¿cómo nos habla eso de nuestro triste pasado? Nuestro triste pasado ha sido cambiado por un presente lleno de gozo y nos permite contemplar un futuro lleno de gloria por los beneficios que nos otorga nuestro pariente redentor, el Señor Jesucristo. Cantamos a veces: esta es mi historia y es mi canción.
Gloria a Jesús por su salvación, aún para mí y para ti fue su redención. Finalizamos. En el capítulo 4 de Ruth asistimos finalmente a una hermosa boda. Había que consumar aquel acto, el pariente más cercano se desentiende y Booz dice, pues ahora soy yo el que va a intervenir. Y no solamente compra la heredad, sino que se casa con Ruth y Dios bendice esa unión hasta el punto de que la descendencia que tienen es un niño. Las mujeres le ponen nombre Booz, Obed. Comienza la historia de Ruth de una manera dramática, presentándonos a un matrimonio roto, deshecho. No hay posibilidad de recuperar aquel matrimonio. Pero finaliza el libro de Ruth presentándonos a un matrimonio nuevo. Un matrimonio que se va a establecer sobre las promesas de Dios. Un matrimonio que va a traer bendición no solamente para Ruth, para Noemí, sino también para todo el pueblo de Dios. Un matrimonio que durará para siempre. El matrimonio, tal como Dios lo instituyó, no es una estructura caduca, sí está establecido sobre el fundamento del eterno amor de Dios y la fidelidad de los esposos a su diseñador y a su Hijo Jesucristo, nuestro pariente redentor. Y nuestra historia, la historia final de la Iglesia va a ser esa. Cristo, nuestro esposo, está en los cielos esperando regresar para encontrarse con su esposa, con su Iglesia. No hubiésemos podido soñar un final tan feliz, pero esa va a ser la historia nuestra, queridos hermanos. Y eso no va a fallar, porque Dios es fiel a sus promesas. Y su Iglesia se está preparando hoy de una manera santa, pura, debiera ser ese nuestro objetivo, para esperar al esposo, limpia, purificada por la sangre del Cordero, esperando que el esposo venga a encontrarse con nosotros y consumar lo que conocemos en la Escritura como la boda del Cordero. Un matrimonio que no se romperá jamás. Dentro de ese contexto es también un gozo para nosotros hoy poder tener entre nosotros personas como Ángel y Paquita, que han cumplido 50 años de casados. Bueno, no son un caso único, pero hay personas, así como el matrimonio, estamos observando que se está rompiendo. Las mismas estructuras sociales de nuestra sociedad están rompiendo los lazos que Dios ha establecido respecto al santo matrimonio, tal como Dios lo instituyó. Hay personas que persisten en mantener esa unidad, esa relación. Y es un gozo para nosotros el poder tener a personas entre nosotros así, que cumplen esos años, que los han cumplido en armonía y en paz, que Dios les ha bendecido con sus hijos y que después de esos 50 años, pues ellos vienen a decir, no que están cansados, que van a partir de cero, que les gustaría vivir otra vida, probar otras cosas, sino a ratificar aquello que un día decidieron en la presencia de Dios. Ese será el final de nuestra historia. Y es un toque también para cuantos matrimonios estáis aquí. No os dejéis seducir por las invitaciones satánicas, por las tentaciones de la sociedad, que a la mínima de cambio te invitan a romper lo que donde un día dijiste sí, pensando que esa va a ser la liberación y la nueva forma de
vivir una nueva vida. No. Cuando uno rompe los principios que Dios ha establecido, no hay más que un camino para solucionarlo: volver a Dios. Volver a Dios. Pues ahí termina la historia del libro de Ruth, y espero que el Señor bendiga esas lecciones en cada una de nuestras vidas y especialmente en las vuestras, Ángel y Paquita. Amén. Pues damos gracias también porque hemos